Para crecer como empleado es mejor entender cómo funciona el mundo corporativo. Es algo que he aprendido tras más de 11 años en empresas de todos los tamaños. He sido desde el empleado número 5 en una startup hasta el empleado número 5000 en una empresa que factura billones. Hablo de billones con B. Sé lo que es que te promocionen. También lo que se siente cuando te despiden. Sé lo que es vivir la euforia de una compañía que justo sale a bolsa. Pero también lo que es sufrir un episodio de ansiedad por trabajo. Con los años he entendido que el mundo laboral está lleno de códigos que uno tiene que aprender a descifrar. Y en este vídeo te voy a compartir lo que llamo la matriz secreta del mundo corporativo. Quédate porque te voy a contar las 3 advertencias corporativas que le daría a mi yo del pasado. ¡Vamos a por ello! En el mundo corporativo, el tamaño importa. Es sin duda la primera advertencia que le daría a mi yo del pasado. Cuando hace unos años aplicaba empleos, yo en lo único que me fijaba era en cuál era el puesto y en qué ciudad. No me importaba ni el número de empleados ni cuánto facturaba la empresa. Pero con la experiencia he entendido que ese es el primer código de la matriz corporativa, el tamaño de la empresa. Para hacerlo fácil, distingo entre 3 tamaños corporativos. En primer lugar están las empresas de nueva creación, a las que también se conoce como startups. Son compañías que suelen tener entre 5 y 100 empleados. Y en mi caso sé lo que es trabajar en 2 de ellas. En el segundo nivel ya se encuentran empresas más grandes que podríamos considerar casi unicornios. Son compañías que van de los 100 a los 1000 empleados. Y en mi caso también sé lo que es trabajar en 2 de ellas. Ya por último, en el tercer nivel están empresas enormes a las que también se conoce como grandes corporaciones. Esto ya son monstruos que normalmente superan los 1000 empleados. Y en mi caso sé lo que es trabajar en una de las más punteras. Créeme que el panorama en cada uno de estos 3 tipos de empresa es completamente distinto. Alguien que no ha trabajado nunca en una startup no sabe cómo hay que moverse allí. Al igual que alguien que no ha trabajado nunca en una gran corporación tampoco sabe cómo hay que moverse allí. La estrategia a seguir para crecer internamente cambia. Y por ello, la primera pregunta que todo empleado debe hacerse es ¿quién dirige la empresa donde trabajo? O dicho de otra forma, ¿quién toma allí la última decisión? En el caso de una startup, la última decisión la toma el fundador. Se le llama fundador a la persona que crea y pone en marcha la empresa desde cero. Es la persona que lo ha apostado todo por su visión. Pero la realidad de una startup en los inicios es que suele ir siempre con el agua al cuello, principalmente por falta de dinero en el banco. Y ahí es donde está la oportunidad para crecer internamente en estas compañías. Si sabes cómo ayudar a generar ingresos, lo tienes mucho más fácil para crecer en una startup. Aquí cada euro cuenta. Las empresas que están en el segundo nivel, en cambio, ya han superado la preocupación de no tener dinero en el banco. Las preocupaciones existen, pero son otras. Y lo interesante en las empresas unicornio es que aquí el fundador ya no es el único que toma las decisiones importantes. Necesita también tener contentos a sus grandes inversores. En una startup, el fundador podía tomar las decisiones sin tener que pedir permiso a nadie. Hacía y deshacía a su voluntad. Pero en este nivel, el fundador ahora tiene unos inversores que le supervisan. Se podría decir que son como unos nuevos jefes a los que tiene que convencer. Y ahí es donde está la oportunidad para crecer internamente. Si ayudas al fundador a tener contentos a los inversores, lo tienes mucho más fácil para crecer. En este caso, cada consejo de administración cuenta. Por último, en la gran corporación las dinámicas no tienen nada que ver con lo anterior. Aquí en la mayoría de los casos el fundador ya no toma las decisiones. Es más, puede que ni siquiera forme parte de la empresa. En la gran corporación es típico que los grandes inversores sustituyan al fundador por un nuevo CEO de su confianza. Un CEO que normalmente tiene un perfil más financiero. La diferencia aquí es muy relevante. El fundador es el creador que inicia desde cero la empresa, mientras que el nuevo CEO es el empleado mejor pagado de la empresa. Y los incentivos que tiene un CEO son muy distintos a los que tenía el fundador. Un CEO sabe que su puesto tiene fecha de caducidad y lo que busca es traer el máximo beneficio durante su etapa en la empresa. Piensa también que en una gran corporación entra en juego el valor que tiene la compañía en bolsa. El principal objetivo del CEO es que el precio de la acción suba. Y ahí es donde está la oportunidad para crecer internamente en estas empresas. Si de alguna forma ayudas al CEO a subir el precio de la acción, lo tienes más fácil para crecer. Aquí cada euro y cada consejo de administración cuentan. De modo que primer código corporativo descifrado: el tamaño de la empresa importa. Vale, pero todo esto ¿cómo se traduce en el día a día del empleado? En el mundo corporativo, la narrativa importa. Esa es la segunda advertencia que le daría a mi yo del pasado. Pero déjame que te haga una pregunta antes de empezar. En una empresa, ¿qué crees que es más importante, el dato o el relato? Pues a mi yo del pasado le diría que depende. Depende del tamaño de la empresa. Con la experiencia he entendido que el segundo código de la matriz corporativa es la narrativa que uses. Te lo explico para los 3 tipos de empresa. En una startup, el dato gana el relato. Aquí la lógica es muy fácil de entender. Si no hay dinero en el banco, da igual todo lo demás. Para un fundador, su mayor preocupación es que la startup sobreviva el mayor número de meses posible. Y si no hay dinero en el banco, no hay relato que valga. De hecho, hay un dato que el fundador tiene en su cabeza constantemente y es el runway de la compañía. Este dato lo que mide es el número de meses que puede
puede sobrevivir la empresa sin ingresar dinero. Es un tema bastante serio. Por ejemplo, si una startup tiene 50.000 euros en el banco y gasta 10.000 al mes, su runway actual es de 5 meses. Si no consigue ingresos en 5 meses, la empresa desaparece. Y ahí es donde está la mayor oportunidad de crecimiento para los empleados. Si tú eres capaz de hacer que ese runway pase de 5 a 10 meses, créeme que vas a crecer en la empresa. Existen distintas formas de ayudar al fundador. Puede que le ayudes a levantar financiación. Puede que consigas buenos contratos con clientes. Puede que seas el desarrollador de un software único en el mercado. Todo esto son acciones que generan impacto y que se pueden medir con datos. Aquí no importa el relato. Lo que importa es que la startup no se quede sin dinero y pase de sobrevivir a crecer sostenidamente. Así que si trabajas en una startup, tenlo muy en cuenta. En cambio, cuando hablamos de narrativa en un unicornio, la fórmula cambia por completo. Aquí el relato gana al dato. Recuerda que estas empresas ya han superado la fase de supervivencia gracias a los inversores. Para el fundador es primordial tener a los inversores contentos. Y su principal tarea es convencerlos de que su visión sigue siendo válida para llevar a la empresa al siguiente nivel. Dicho de otro modo, tiene que presentar un relato ganador. Y ahí es donde está la mayor oportunidad de crecimiento para los empleados. Si ayudas al fundador a construir un relato ganador, créeme que vas a crecer en la empresa. Aquí también existen distintas formas de ayudar al fundador. Puede que le ayudes a crear narrativas ganadoras. Puede que le ayudes expandiendo el negocio internacionalmente. O puede que le ayudes automatizando tareas operativas para liberar tiempo estratégico. Todo esto son acciones que ayudan al fundador a construir su relato y a defender su visión ante los inversores. Así que si trabajas en un unicornio, tenlo muy en cuenta. Y ya cuando hablamos de narrativa en una gran corporación, la fórmula cambia de nuevo. Aquí el relato gana al dato, pero como en toda gran corporación, hay asteriscos. El relato gana al dato siempre y cuando no afecte al contrato. Aquí digamos que cada euro vuelve a importar. Y el mayor contrato que existe en una gran corporación es el valor de la compañía en bolsa. Recuerda que el principal objetivo del CEO es hacer que el precio de la acción suba. Así es como el CEO mantiene contentos a los inversores. Y ahí es donde está la mayor oportunidad de crecimiento para los empleados. Si ayudas al CEO a subir el precio de la acción a la vez que cumple con su relato, créeme que vas a crecer en la empresa. Aunque esto es algo que es un poco más complicado de aterrizar. Pero sí ten en cuenta que cualquier CEO tiene dos palabras favoritas. 1, la eficiencia y 2, la productividad. Ve a cualquier charla que dé un CEO de una gran corporación y ya verás cómo escucharás esas palabras 20 veces. Así que si ayudas al CEO a mejorar la eficiencia y la productividad, también vas a crecer en la empresa. Ya, pero ¿y eso cómo se mide? Pues en función de lo que le interesa al CEO en ese momento. Recuerda que el relato gana el dato. Así que si trabajas en una gran corporación, tenlo muy en cuenta. De modo que segundo código corporativo descifrado. La narrativa que uses en la empresa importa. Vale, pero ¿cómo sabe uno si todo esto lo está haciendo bien? En el mundo corporativo, la marca personal importa. Es la tercera advertencia que le daría a mi yo del pasado. Y es que aunque no lo creas, todo el mundo tiene una marca personal en el trabajo. Tú también la tienes desde que entraste como profesional en el mundo laboral. Es como si tuvieras un DNI profesional. Y aquí hay otra pregunta clave que todo empleado debe hacerse. ¿Tengo una marca personal reconocida en la empresa? Para saberlo, lo más fácil es que respondas a estas dos preguntas. 1. ¿La persona que toma las decisiones en mi empresa sabe cuál es mi nombre? Sí, me refiero a si sabe cómo te llamas. Y 2. ¿La persona que toma las decisiones en la empresa sabe el valor que aporto? Es decir, ¿sabe cuál es el impacto de mi trabajo en la empresa? Aquí de nuevo el tamaño de la empresa lo cambia todo. Y con la experiencia he entendido que el tercer código de la matriz corporativa es tener una marca personal bien reconocida. Pero te lo explico para los tres tipos de empresa. En una startup con menos de 100 empleados, lo lógico es que el fundador conozca a todas las personas de su equipo. Lo normal es que sepa tanto sus nombres como lo que hacen en la empresa. Al fin y al cabo, el fundador habrá entrevistado a todo el mundo para asegurarse de que mantiene una buena cultura empresarial. De modo que para este tamaño, la persona que toma las decisiones ya sabe quién hace qué. Puede reconocer quién contribuye al runway de la startup. De modo que en estas empresas ya tienes una marca personal reconocida casi por defecto. Pero el lío aparece cuando hablamos de potenciales unicornios de entre 100 y 1000 empleados. Allí el fundador ya no lo puede controlar todo. Recuerda que su principal tarea es tener contentos a los inversores y eso le quita mucho tiempo, así que necesita delegar. ¿Y en quién delega? En sus personas de mayor confianza. Esas son las personas que le ayudarán a construir el mejor relato. En ese punto ya empieza la cascada y algunas decisiones importantes las empiezan a tomar las personas de confianza del fundador. Pero la última palabra la seguirá teniendo el fundador con permiso de los inversores. Y como entenderás, para este tamaño de empresa, el fundador ya no puede ver quién hace qué. Igual sabe tu nombre, pero muy probablemente ya no sabe el valor que aportas. Y ahí es cuando tienes que poner a funcionar la marca personal. De lo contrario, va a ser más bien complicado que crezcas en la empresa. Corres el riesgo de ser percibido como alguien que simplemente hace bien su trabajo. Así que si quieres crecer en este tipo de empresas, empieza a construir una marca personal bien reconocida. Y ya cuando hablamos de grandes corporaciones de más de 1000 empleados, eso es la jungla. Allí lo normal es que el CEO no sepa ni tu nombre
nombre ni el valor que aportas. Piensa que estas empresas cuentan con toda una estructura de delegaciones ya creada. Ya hay muchas personas de confianza del CEO tomando decisiones importantes. Y al CEO, por norma general, le llega solo aquello que sea más relevante. Aquello que afecte al precio de la acción o que contenga las palabras eficiencia y productividad. Pero ahora en serio, aquí para crecer es clave que construyas una marca personal bien reconocida. Quizá no sea reconocida para el CEO, pero sí para otros decision makers. Tu objetivo es hacer que alguna de las personas de confianza del CEO sepa bien tanto tu nombre como el valor que aportas. De lo contrario, va a ser muy complicado que consigas crecer. De hecho, si quieres ver un ejemplo real, mira este otro vídeo del canal donde te cuento mi experiencia personal trabajando en TikTok. De modo que tercer código corporativo desbloqueado. Tener una marca personal bien reconocida en la empresa importa. Ahora ya conoces la matriz secreta del mundo corporativo, y por lo tanto estás más cerca de descifrar todos los códigos del mundo corporativo. Recuerda que hay tres grandes preguntas que debes hacerte como empleado. Primera pregunta, ¿quién toma la última decisión en la empresa donde trabajo? ¿Es el fundador, los inversores o es el CEO? Segunda pregunta, ¿en mi empresa es más importante el dato o el relato? ¿O será que decide el contrato? Y tercera pregunta, ¿tengo ya una marca personal bien reconocida en la empresa? ¿En la compañía saben cuál es mi nombre y el valor que aporto? Según las respuestas sabrás dónde poner el foco. Recuerda también los tres códigos corporativos del vídeo. El tamaño de la empresa importa, la narrativa que uses importa y tener una marca personal bien reconocida importa. Pero ya para acabar te pongo un par de ejemplos para que quede del todo claro. Si en tu caso trabajas en una startup, seguramente no necesites tanto trabajar tu marca personal. Lo más probable es que el fundador ya te tenga en el radar. Tu marca personal ya es reconocida por defecto. Así que en lugar de eso lo que tienes que hacer es enfocarte en demostrar cómo tu trabajo afecta positivamente el runway de la empresa. Aunque si te vas de cañas con el fundador, eso también ayuda. En cambio, si trabajas en una gran corporación, tu primera prioridad es que la gente que toma las decisiones sepa el valor que aportas. De veras que eso es fundamental. Para ello, aprendes a construir un relato sobre cómo tu trabajo afecta positivamente a la empresa. Y si lo haces bien, esos decision makers serán quienes defiendan tu crecimiento en la empresa. En este caso, irse de cañas con el CEO no es tan fácil. Hasta aquí este segundo vídeo del canal. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Y recuerda que en el primer vídeo te expliqué por qué dejé mi trabajo soñado en una Big Tech como TikTok. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.